Bitácora Multimedios presenta Salud Integral con Alma Moronati y Joel Reséndiz. Salud Integral, un programa exclusivo de Bitácora Multimedios. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Salud Integral. Joel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Moro, muy bien, ¿y tú? Muy bien, con mucho calorcito. Ay, últimamente los últimos programas han sido con bastante Sí, calor. es que estamos a plena hora, son las 5, pero realmente son las 4, entonces hace mucho calor. No sé la hora que sea, pero hace muchísimo calor. No, pero ahorita es pleno calorón. Sí. Creo que es que, ¿sabes que el calor empieza desde las 12, 1, 2, 3, 4 de la tarde es cuando está lo mero bueno, ya después baja un poquito. Va bajando, sí, pero ahorita Sí, está como que pero ahorita sí estamos en el pleno, pico, hombre, exactamente, exactamente. así es, Moro. Pues Joel, tenemos un programa muy interesante con una especialista de calidad de lujo, como en todos los programas, que siempre vienen gentes de calidad y de lujo. Así es, Morito. Pues si me permites Preséntala. presentarla, bueno, y como siempre, dar las gracias a Andrea, que Claro. es nuestra coordinadora de invitados, que siempre hace un trabajo excelente. Ya cuando me dice, esta es nuestra próxima invitada, o este es nuestro próximo invitado, o estos son, digo, ya tenemos la agenda de todo mayo completa y todo eso. La verdad que yo veo sus currículums y los empiezo a veces a conocer, o algunos que ya los conocemos. Al principio eran mucha gente muy conocida de nosotros, pero la verdad que nos escoge una gente muy especial. Y el día de hoy van a ver que esto realmente es muy interesante. Quiero presentarles, amigos y amigas, a Fernanda Idalí. Fernanda Idalí. Ella es tanatóloga terapeuta. Fíjense, ya empezamos a tocar esos temas que ojalá y los televidentes que nos han pedido este tema, lleguemos a cubrir esa parte que probablemente necesitamos muchas personas. Ella se dedica a lo que es la terapia holística, ella hace asistencia tanatológica, que es algo muy importante, no solamente en esta época, en cualquier época, pero muchos ni siquiera conocíamos esto, ¿eh? Yo ahora que lo he empezado a ver, no hombre, es una chulada. Ella también hace terapia ontológica y algo bien importante, que a mí sí me encanta en la salud, todo lo que son los masajes terapéuticos, desde relajantes, descontracturantes y algo bien importante, antiestrés, que es algo de lo que tenemos muchos. Hace ajuste quiropráctico, meditación guiada, que ay, yo como que eso no era muy creyente, pero créeme que hombre, sanación bioenergética, Reiki, te podría decir muchísimas cosas más, pero yo prefiero pedirle a Fer que nos hable un poquito de ella, cómo ha logrado a su corta edad, porque siempre nos llegan invitados muy jóvenes, invitados muy jóvenes. Fer, explícanos, ¿cómo es que has aprendido? ¿Cómo es que logras hacer todo esto? Si nos haces favor. Claro que sí, muy buenas tardes. Muy agradecida de estar en este espacio con ustedes por la invitación. Efectivamente, Andrea, que fue quien me contactó, debido a una serie de referencias en las redes sociales, donde, bueno, Exacto. Buscando un especialista terapéutico y tanatológico me mencionan. Efectivamente, pues yo tengo 9 años desarrollándome ya como tanatóloga y cuidadora paliativa. Esa es como empieza mi carrera profesional en el ámbito de la salud. Y bueno, posteriormente yo desde muy niña empecé a estudiar todo lo de la parte de la medicina alterna por mi abuelito. Él fue un hombre que vivió la experiencia de tener muchas enfermedades, bastantes. Entonces, dadas estas enfermedades, pues yo me empiezo a preparar para poder asistirlo, ¿no? Tras su muerte, pues es como empiezo a estudiar en la Universidad Autónoma de Querétaro, lo que es la parte del diplomado en tanatología, posteriormente los cuidados paliativos y demás. Y pues bueno, ya de ahí me adentro un poco a especializarme. Tengo una especialidad en metamedicina, que es la medicina a través del sentir. El proceso es integral, pero pues bueno, porque el origen se da en toda esta parte emocional, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente la desinformación, la falta de conocimiento en esta rama de la salud es lo que nos hacía desconocer todo este proceso, pues que yo lo veo así, es indispensable, porque al final del día, mediante las creencias de la infancia, nos hacen saber que no debemos hablar de la muerte, ¿no? Porque es atraerla.
y entonces nadie quiere hablar de eso. Nos pero infunden el miedo, ¿no? Así es, pero pues definitivamente mi mamá dice algo que es muy cierto siempre: la muerte es lo único inminente que te va a suceder una vez que naces, es esa cita que no puedes postergar porque ya la tienes fija, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que a mí me interesa bastante esa parte de la rama médica, me empiezo a adentrar muchísimo más y empiezo a especializarme en la parte de la tanatología energética y en todos los procesos, pues que tienen que ver más con esta parte de las emociones, y es como le doy una consecuencia a todo mi historial clínico y empiezo a ver cómo es que se integran desde las emociones, los pensamientos, las acciones, nuestras relaciones por ahí con los demás y como resultado tenemos las enfermedades. Así es como inicio en este proceso médico. Algo bien importante que dijo. Sí, ¿verdad? Orgullosamente WAC. Sí, sí. Orgullosamente WAC. Digo, yo también soy orgullosamente WAC. Y creo que todas las gentes que hemos tenido vienen de WAC. O sea, no todas, pero sí un la gran porcentaje. mayoría del porcentaje. Eso habla de tenemos, lo bien que está la universidad, de la gente con calidad, o una gente con calidad que llega a una escuela con calidad, lógicamente va a ser un boom. Y amigos y amigas, yo creo que ya se dieron cuenta de la diferencia de ahorita todo lo que nos habló Fer. Estamos acostumbrados a la medicina tradicional. Así es. Pero ¿qué pasa cuando hay otras opciones como las que tú nos comentas? Claro. Por eso era bien importante que conocieran algo muy básico, muy pequeño de todo lo que en realidad es Fer, o ha hecho Fer, pero con esto queremos que nos entiendan el por qué se nos hizo importante invitarla a tocar este tema. El tema de este programa el día de hoy es algo muy demasiado importante, que nos da de alguna manera alguien con herramientas para hablarnos con esto. Y el tema es el duelo de la pérdida de un ser querido por COVID. Probablemente ahorita Fer nos explique primero en general qué es la tanatología, porque yo lo decía, o sea, mucha gente no lo sabemos. Entonces, Fer, yo quisiera hacerte una pregunta. Claro. Siempre nuestro programa, como tú lo sabes, Salud Integral, habla del completo bienestar físico, mental y emocional, que es la parte que tú vas a tocar mucho. ¿Cómo es que la tanatología ayuda a tener una salud integral? ¿Cómo se relaciona? Hablando así en forma muy general y después lo vamos a ir desglosando poco a poco. Claro. Como tal, la tanatología significa la ciencia que estudia el proceso de la muerte. Entonces nosotros entendemos que la tanatología entra una vez que sabemos que alguien se va a morir, pero ese es un proceso incierto, porque por método de aparición creemos que se van a ir primero los que están enfermos, y la realidad es que, bueno, la vida es sorpresiva, ¿no? Hoy estamos, al ratito ya decide esta máquina contenerse, se para y nos llamábamos. Exactamente. Entonces, la tanatología tiene un proceso y una intervención súper importante en esta parte, porque empieza desde antes de saber que vamos a morir, o de saber que alguien va a morir, porque principalmente el miedo, que es lo que tocaba la compañera Moro, es lo que te hace frenarte ante el tema. Y entonces es algo que nunca quieres tocar, y cuando te enfrentas a la muerte de alguien cercano o de alguien lejano, empieza ese, un día me va a tocar a mí, pero mejor no hablamos de eso porque todavía no, porque estoy muy joven, ¿qué tal ¿no? que sí? ¿Qué tal que la traigo, no? Sí, exacto. Ajá. Entonces, en realidad esa es la parte, que nos hace falta documentarnos, que nos hace falta integrarnos en este tema, que nos hace falta tener apertura, dejar de tener miedo, empezar a entender que es un proceso natural y que además, yo siempre lo he dicho, la muerte es el regalo que tiene la vida. Y es el regalo más hermoso y hay que hacer méritos para él. No, es que es cierto. No es algo extraordinario. Ustedes porque están en otro plano ya, yo todavía me rehusaría a tomar ya esa manera de pensar, ¿no? Todavía a lo mejor no. Pero qué bueno, y de hecho creo que Moro te va a entender mucho mejor que yo, y yo espero de alguna manera que todos entendamos. Claro. Yo creo que con la breve descripción que nos acabas de dar, la tanatología deberíamos de empezar a conocer desde niños. Así es. Es que en realidad todo implica una pérdida. Sí. O sea, crecer es una pérdida.
Cambiar de trabajo es una pérdida. Tener una relación y luego otra es una pérdida. O sea, cambiar de escuela es una pérdida. Todo es una pérdida. Pero nos han enseñado que son cambios, ¿no? Y entonces no le tengo miedo a la pérdida, sino al cambio, a la transformación. Pero en realidad la raíz, el origen es esta parte del que voy a perder. Como niño dejo de tener tantas beatitudes y tantos consentimientos porque estoy chiquito para tomar responsabilidades. Entonces, ¿cuántos no queremos crecer? Qué importante es lo que acabas de decir. Fíjate que Así es. Yo estuve mucho tiempo en la industria privada, duré muchísimos años, hasta que decidí ya dedicarme de lleno a mi negocio, aunque ya lo tenía desde hacía tiempo, pero ya quise ya administrarlo y hacerme cargo de él. Y yo recuerdo que avisé con mucho tiempo yo que me iba. En esta empresa duré 21 años. Y yo avisé a mis jefes desde mucho tiempo, y ya como algunos meses antes de irme empecé a avisar ya a los proveedores, a la gente de otros niveles de la planta, y alguien, un proveedor se acercó a mí, bueno, vía mail, y me dijo: ingeniero, si usted gusta, yo le puedo ayudar con su duelo. Y yo dije: ¿perdón? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y sí me quedé y le dije: oiga, ¿de qué me habla? Es que usted va a dejar una empresa durante 21 años, entonces tiene que llevar un proceso. O sea, el proceso ya está hecho, yo ya quedé de acuerdo con mis jefes, que por qué me voy, qué voy a hacer, ya tengo mis planes acá. Es que no es tan fácil, dice, no es tan fácil. Y empecé a aprender eso, y ya después dije: bueno, entonces eso de los duelos, de la tanatología, no es solamente de la pérdida de un ser querido, es en cualquier es el pérdida. cambio de tu vida, porque por ejemplo, las personas que trabajan como maestros o en unas empresas, cuando los jubilan, muchas veces se deprimen mucho porque ya no saben qué hacer con su vida, porque dicen, por ejemplo, un maestro, te lo digo porque mis papás son maestros, entonces a veces son casos de que trabajaron 30, 40 años al servicio de los niños, enseñando, dando clases, que a lo mejor el primer año están felices, ¿no? Porque dicen: ya, la libré, ya no chamacos, no esto. Y después, ¿qué hacen? Ya no saben qué hacer. Entonces, eso les empieza a manifestar una cuestión psicológica muy fuerte, porque muchos se deprimen. Claro. Muchas personas se deprimen. Incluso si no están en contacto con los familiares y no tienen actividades, llegan hasta el suicidio. Sí. Por tanta depresión. Y entonces eso también abarca la tanatología, porque es un cambio que estás dando. Pero lamentablemente, como dice la experta, nos han enseñado que nada más el duelo es cuando muere alguien, más no cuando terminas tu trabajo, cuando terminas una pareja, o sea, son muchas cosas en la vida, los cambios que debes superar y los duelos que debes llevar. Y algo bien importante que dijo Fer, dijo como 50 cosas bien importantes, pero yo siempre me quedo con alguna y otra y las voy recordando. Qué suerte, no sé si sea suerte, porque la verdad a veces las palabras que utilizo podrían ser las no muy adecuadas, pero qué suerte es cuando sabes que una persona ya está muy malita y lógicamente ya no está en condiciones de seguir viviendo, y la puedes ayudar a morir bien, y puedes ayudar a que sus familiares puedan irse preparando para eso. No entiendan. ¿Te gustaría, más bien me gustaría que, pasando estos comerciales que vienen, nos ayudaras a definir esa situación, ¿sí? Claro que sí. Regresamos. El amor de una madre por sus hijos es el sentimiento más puro de la vida. No se mide, no se cuestiona y no se pierde nunca. Cuando un hijo es sometido en el mundo de las adicciones, la madre sufre, pero no se dobla. Lucha con todas sus fuerzas porque una madre es la esperanza de la recuperación de un hijo. Quinta Campestre contra las adicciones en salud mental, un regalo de Dios, presenta ánimo, una voz en tu interior. Y en esta ocasión abordando el tema, el sufrimiento de una madre en el mundo de las adicciones. Para esta ocasión estará en cabina la maestra y coordinadora de Al-Anon en San Juan del Río, Magda García. Y como conductores estarán los directores de la Quinta Un Regalo de Dios, Adán y Abraham Álvarez. Síguenos este próximo martes
a las 8 de la noche en Facebook, en Bitácora Multimedios. ¡Ánimo! Hola, nuestra experiencia con Areli fue ¡fantástica! Para mí, Areli Arévalo Fotografía fue una experiencia, ya que al momento de estar en la sesión de fotos, Areli te transmite esa confianza, esa seguridad, que yo digo que es lo más importante al momento de una sesión de fotos. La experiencia con Areli Arévalo fue realmente increíble. Yo le platiqué la idea que tenía de la sesión casual que tuvimos y ella muy acertadamente me dio muchas más opciones. Experiencia con Areli Arévalo, me encanta su trabajo, quedé enamorada de él desde el primer momento en que empecé a seguirla. Hola, yo soy Areli Arévalo Fotografía. Gracias a ti por permitirme colaborar contigo, por escribir una historia a través de la fotografía. Saras Crochet presenta su catálogo. Saras Crochet es técnica, elegancia. A través de los años, Saras Crochet ha sido parte fundamental de la manufactura tejida, con técnicas como agujas o palillos o crochet ganchillo. Variedad de productos como muñecos de caricaturas, guantes cortos y largos, bufandas, capas y chalinas, gorros. Saras Crochet es elegancia y una gran calidad. Informes con su anfitriona, Sara Rosillo. Para cualquier duda, visita nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Saras Crochet, tejiendo vidas. Bueno amigos, pues ya regresamos de nuestro corte comercial y antes de continuar con la respuesta que nos va a dar la tanatóloga, muchos saludos a la gente que nos está sintonizando. Escríbanos, por lo menos salúdenos, porque nada más sé que anda por ahí Pablito Paz, pero no sé quién más ande por ahí. Mándenos saluditos, preguntas, es muy importante ahorita preguntar. Este tema es fascinante y es importante. Debemos aprender ya a quitarnos los miedos que nos han inculcado desde niños. Exactamente. Estamos hablando ahorita de que entramos en una era de acuario, que tenemos que evolucionar, que tenemos que pasar a la quinta dimensión y todo este tipo de cosas, evolución espiritual, pero mientras tengamos miedo no vamos a pasar a ningún lado. Entonces muchos sí queremos pasar, ¿verdad? Ayúdenos, por favor. No, de verdad, no hay que perder ya ese miedo. Como dijo la tanatóloga Fer, de verdad es lo único seguro que tenemos en la vida, desde que nacemos. No sabemos cuándo. Hay bebecitos que nacen y a los pocos momentos de nacer mueren, ¿sí? Y hay personas que nacen y duran 99 años, entonces pues realmente no sabemos cuándo nos va a tocar, pero es lo único seguro que tenemos en la vida. Así es. Continuamos. A ver, la pregunta que hice antes de retirarnos, ¿nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, claro que sí. Pues miren, en realidad la parte de la muerte como tal, al momento de abordarla, tiene que ser un concepto de mucha sabiduría y de mucho respeto, sobre todo porque la intención es que podamos resignificar la pérdida, que ese es realmente el propósito de la tanatología, entender que en este proceso de transición lo importante no es la manera en cómo nos vamos, sino todo lo que dejamos. Para poder resignificar, entonces ahora sí yo les digo, honren a sus muertos en vida, honren sus procesos de transición en vida, con esta conciencia, con este amor, con esta fuente de información que te permita decir, ok, eso no le funcionaba, eso no era lo mejor para él, yo lo voy a hacer de manera diferente. O ya vi que en ese trabajo, que en esa relación, lo que sucedió no era lo mejor, voy a hacer las cosas de manera diferente. Porque esa es la intención, que nosotros podamos entender que todo proceso de transición o muerte tiene realmente un propósito que va más allá del decir se acabó, se fue. Fíjate, qué interesante, y yo precisamente creo que esta parte de la tanatología es algo que todos deberíamos de conocer. A lo mejor algunos, como Fer, especialistas en ello, pero todos deberíamos de conocer un poco para realmente ayudar o ayudarnos
a poder llevar un duelo de la mejor manera. Sabemos que hay gente que no sabe superar un duelo, se deprime tanto que a veces ha llegado a fallecer casi posteriormente, ¿no? O algunos que su depresión les hace tomar decisiones no muy acertadas, o algunos que pierden amistades, suceden muchas cosas, y yo creo que todo eso pudiera ser por no saber llevar el duelo, por no saber realmente interpretar ese cambio, ¿no es así? Y ese es donde la parte emocional es muy importante, porque físicamente creo que no debería haber una afectación, o no hay una afectación tan fuerte, más que la impresión, probablemente, pero emocionalmente sí, y eso es lo que tú les ayudas, ¿no, Fer? Lo que pasa es que el problema es que no nos han enseñado a perder. Entonces, ante la negación de la pérdida hay una suplencia, ¿no? Pierdes el teléfono, te compras otro. Se muere tu perrito, te compras otro. Te cambias desde la escuela y encuentras otros amigos, ¿no? O sea, le tratas de ver la suplencia. Entonces no entiendes que se perdió el teléfono y que no vas a volver a tener tu teléfono. Vas a cambiar de equipo y vas a remodelar el modelo y lo que quieras, pero esto que era tuyo dejó de serlo. Entonces, como no nos lo enseñan, como no lo enseñamos, como no lo aprendemos, y estamos muy enfocados en la suplencia, solamente cuando algo realmente nos hace ver y sentir. Yo les digo que el dolor es lo único que te conecta con tu realidad. Solamente cuando algo te hace sentir que te duele, que realmente te impacta, te impresiona, te hace sentir ese halo de tristeza, es como te das cuenta que hay cosas que no puedes suplir. Y entonces entiendes esa parte de que todo es único y todo es auténtico y hay muchas otras cosas y muchas otras personas, pero tu mamá era tu mamá. Y puedes amar mucho a tu abuelita, pero tu mamá es tu mamá, ¿no? Y tu pareja era tu pareja, y así cada uno tiene un significado, una emoción, una interpretación a lo que te aporta. A diferencia de las cosas materiales que probablemente las suples, un celular por un celular, un carro por un carro, un trabajo por otro trabajo, una escuela por una escuela, un ser humano no puede suplir un hijo por otro hijo, otra esposa por otra esposa, aunque se te muera tu esposa y te cases a la otra, es otra esposa, pero la esencia de la persona, esa nunca se va a poder suplir. Sin embargo, el sistema de defensa del cuerpo y de la misma mente te va a decir, ay, no importa, ya se murió tu esposa, trabaja el doble, para que llegues más tarde a tu casa. Y se te olvide la parte de llegar a encontrarte la casa sola. Sí, claro. Entonces no hay una suplencia, pero hay una negación, que es uno de los factores del duelo, por supuesto, ¿no? O sea, la primera etapa es la negación, esto no está pasando, esto no es cierto, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero todo va a estar bien. Y yo les digo, ¿por qué va a estar bien? Nada está bien, siéntelo, te está doliendo, enfréntalo, abórdalo, porque si tú no lo reconoces y no lo ves, el día que te caiga el 20, pueden pasar 20 años, pero en ese momento te mueres, ¿eh? Y te mueres con tu muerto. Ahora sí, en serio, ya te moriste desde 20 años, pero ahora sí te vas con todo y todo. Porque al final del día, exacto, al final del día lo negaste y pudiste con eso, pero un día ya no puedes. Un día de verdad te das cuenta y dices, al comedor le faltan tantas personas, ¿no? ¡Oh, sorpresa! Cuando la familia se reúne en Navidad y de repente llega un año y dices, ¿falta alguien? Sí. ¿Ya van faltando meses? Sí, claro. Y hay muchos que decimos, nosotros no tenemos nada que festejar. No hay cena porque no hay nada que festejar, se acaba de morir, ¿cómo crees? Correcto. Qué interesante. Quiero preguntarte, Fer, el duelo es un proceso de pérdida de algún ser querido, pero yo en la vida me he dado cuenta o he visto que hay pérdidas que son más difíciles de superar. Cuando pierdes una persona adulta, ya de edad, a lo mejor tú ya estás viviendo un proceso de tanatología indirectamente, aunque alguien no te lo diga, pero tú sabes que entre más años tenga, pues dices, es que no hay quien viva 120 años, entonces pues, está más cerca de irse. Pero cuando muere una gente muy joven, en el caso yo particular, murió un hermano muy joven de 17 años, esa pérdida para mi madre fue algo muy, muy, muy complicado, o sea, se borró el cassette. Ese tipo de pérdidas sí es muy común que en menores sea más fuerte a un padre perder un hijo
que a un hijo perder un padre, un hermano, cosas por el estilo. ¿A qué se debe esa parte? A la orden de aparición. Mentalmente tú estás consciente que se va a morir el que está más grande. El que ya vivió, el que ya tuvo una vida, el que ya cumplió como con todo el proceso humano. Okay. Ajá, entonces no esperas que la vida te sorprenda que se vaya primero tu hijo o tu bisnieto o tu nieto que tú que estás grande. Entonces por orden de aparición la mente dice, no, pues es que la gente grande se muere, es como las pérdidas de alto impacto, ¿no? Aquellas que salen y chocó y se mató. No es lo mismo que el que está enfermo en una cama, todos los días vas, lo ves y bueno, sí le pides mucho a Dios o a tu creador que te lo deje, pero sabes que hay la posibilidad de que se muera. Como el que ves bien, rozaganto y estuviste con él, comiste, cenaste y mañana vas y lo ves en un ataúd. O sea, es un choque mental. Aquí yo les digo, la mente es la pionera de todo, porque es la que se genera historias. Ajá. O sea, me tengo que preparar porque un día mi papá se va a morir y, oh sorpresa, se muere primero tu esposo. Por eso Sí, claro, entonces es, ¿en qué momento? No, espérate, pues si el orden de aparición era que el más grande se iba a ir primero, no el que va llegando o el que apenas va. Entonces, ojo, ahorita en el ejemplo que tú nos ponías es bien interesante esta parte. La muerte destapa las culpas. Destapa las culpas. Sí, claro. Mi hijo de 17 años se murió y ¿cuántas veces lo regañé injustificadamente? ¿Cuántas veces le llamé la atención? Si yo hubiera sabido que se iba a morir tan joven, no lo regaño. ¿Cuántas veces me pidió no ir a la escuela y yo lo forzaba? Y si yo hubiera sabido que se iba a morir, no lo hacía. Lo hubiera dejado vivir. Y encuentras la culpa hasta en lo que no tiene culpa. Te autoflagelas, Claro, no entiendes que así tenía que ser. ¿Quién iba a saber que se iba a morir? Y más cuando es un accidente, ¿verdad? Claro, y tenía que ser, o sea, si tenías que llamarle la atención, si tenías que guiarlo, tenía que ser. Ajá, pero entonces ahí es muy importante, sale el, si yo hubiera sabido. Me pasé, es que a lo mejor no me perdonó, es que a lo mejor no supo cuánto lo amaba, o qué tanto lo reconocía, y siempre esperamos, y cuando nos enfrentamos a esa parte de la pérdida, bota todo. Entonces el primer impacto es lo joven, ¿no? De que esperaba yo que mi hijo me enterrara y no yo enterrar a mi hijo, y de ahí para atrás. Fíjate nada más. Pues qué importante es lo que nos está diciendo Fer, pero sí, este tiempo es el tiempo y eso es como la muerte, va a llegar. Vámonos a unos comerciales y regresamos con una pregunta bien interesante para Fer. Bitácora Paranormal es un programa de radio donde hablaremos relatos y sucesos paranormales que se realizan en cada investigación. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Con Víctor el Jaguar. No se lo pierdan. Bitácora Multimedios presenta ¿Quién es quién en las redes sociales? Con Raúl Rosillo, por Bitácora Multimedios. ¿Quién es quién en las redes sociales? Programa donde verás desfilar a un sinfín de personajes políticos. Martes y viernes a las 7 de la tarde. ¿Quién es quién en las redes sociales? Por Bitácora Multimedios. Los hechos más relevantes acontecidos en San Juan del Río, Querétaro, México y el mundo están aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Arely Zamora. En Red Informativa, Bitácora. En donde conoceremos juntos las noticias más importantes de carácter local, estatal, nacional y, por qué no, también vamos a darle la vuelta al mundo. En punto de las 2 de la tarde, solamente aquí en Bitácora Multimedios. El espacio de noticias donde encontrarás minuto a minuto lo que está ocurriendo en tu entorno. Red Informativa Bitácora con Arely Zamora.
Bueno amigos, pues ya regresamos de nuestro corte comercial y rápidamente tenemos ya saludos y preguntas. Edgar Sánchez dice, saludos a todos, el Cumbias. Ay, amigo, tengo un no sé pendiente quién sea, contigo. pero bueno. Tengo un pendiente contigo. Andy Mancilla dice, saludos a todos en el set y gracias por la información. Siempre es importante aprender a cerrar ciclos, efectivamente. Edgar dice, muchas felicidades, gran programa, muchas gracias. Gracias, Gilberto Edgar. Pérez dice, interesante información, saludos a todos, muchas gracias. Gracias, sí. Lupita nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda una persona en recuperarse del duelo? No hay un tiempo estimado. No podemos decirle a un paciente en un mes vas a estar bien o en 6 meses. Todo lleva un tiempo personal, todo depende de la historia de vida y sobre todo de qué tanta apertura tengan al proceso, qué tanto se entregue. Efectivamente. Leslie Mendo dice, hola, buenas tardes. ¿Qué recomiendan cuando una persona no supera el duelo y sigue aferrada a la persona que falleció? Buscar un especialista. Hoy en día, gracias a Dios, en San Juan del Río y creo que en el estado ya vemos bastantes tanatólogos. Entonces aquí es buscar como el que se acerque más a cubrir las necesidades emocionales y sobre todo pues mentales del caso, de la situación, pero siempre es un especialista de por medio. Okay. Fíjate, qué interesante, y realmente les agradecemos que ya empiecen a hacer preguntas. Yo me gustaría que sigan compartiendo y como les digo yo a la gente siempre que voy a capacitar, que es una de las actividades que realizo, no se queden con la duda. La gente que se queda con la duda está expuesta a un riesgo. En esto no sabemos si hoy, mañana o pasado, nosotros mismos, un familiar, un ser querido, un amigo, va a tener que pasar al siguiente plano. Y si estamos preparados, créanme que va a ser mejor, primero para nosotros y para apoyar a su familia. Yo he visto familias, he visto y he sentido en carne propia, cómo las familias, yo creo, no sé si esté bien dicho, sufren de más por el desconocimiento. Y esto me da la pauta para tocar ya el tema del día de hoy. Sé que el perder a un ser querido es bien complicado, bien complicado. Y si no estamos preparados, es doblemente o triplemente complicado. Pero ahorita, con la pandemia, el perder a un ser querido en estas condiciones, ¿qué pasa? Se convierte todavía, se exponencia la complicación, ¿o no es así? Claro, la muerte por sí misma es dolosa y es terrible. Y es un proceso que como no nos preparan, pues termina siendo más que impactante. Pero lo peor del caso de lo que hemos estado viviendo desde inicios de la pandemia y cuando tomó muchísimo mayor fuerza, fue la parte donde entregas a tu ser querido agonizante o en una condición crítica y lo recibes en una urna. El choque mental es terrible. Definitivo. No hay forma, no hay explicación, no hay algo que genere consuelo. ¿Por qué? Porque como tal la formalización de la muerte se deriva después de que entras, lo reconoces, haces todo el protocolo, el proceso del velatorio, de que si lo vas a cremar o lo vas a enterrar, te despides, lo ves por última vez, ves que sí sea el tuyo, ¿no? Porque aparte es esa parte, ¿no? Sí es el mío, ¿no? Si no se parece, no hay otro igual, este sí es. Toda esa formalidad a la mente la prepara para entender que sí se fue, que ya no va a estar contigo. Pero ¿qué pasa cuando pues vas, lo dejas al hospital porque está muy grave, ya no te dejan volver a verlo porque pues es una infección, es un proceso infeccioso, ya no te dejan verlo, te hablan para estarte monitoreando a ti y a él y decirte cómo van las cosas y un día te dicen ya no hubo nada más que hacer, falleció. El proceso para la entrega del cuerpo es exhaustivo porque desafortunadamente los índices han incrementado impresionante, entonces tardan de 7 a 20 días en entregarte el cuerpo. Pero sorpresa, no te lo entregan así, ¿no? Ya te lo entregan cremado y entonces en automático la mente dice, ¿y si era el mío? ¿Qué tal? Ajá, ¿y si murió de eso? ¿Y si ya no lo atendieron? ¿Y si por eso murió? ¿Y si requerían de algo más y no me avisan? Y todas las preguntas inmersas en esta loca de la casa, que es la mente, te hacen empezar a dudar de todo el proceso médico y a buscar un responsable. A ver quién tiene la culpa. Y empiezas desde contigo hacia con los demás, ¿por qué tardamos en llevarlo? ¿Por qué nos ganó? ¿Por qué no quería? ¿Por esto? ¿Por el otro? ¿Por aquello? Y después con el personal médico.
Y si no le hicieron, y quiero ver qué le hicieron, y por qué no me avisaron, y por qué ya no lo vi, Entonces, realmente, la verdad es que esta pandemia nos ha sacudido una vía emocional, pero bien importante y bien interesante, que es la parte de la aceptación. Nosotros no sabemos aceptar lo que vivimos. Siempre estamos en conflicto con eso. Entonces, al estar en conflicto, buscamos con quién pelear. Y estamos peleando a pesar de nuestro dolor, porque además es nuestro derecho reclamar lo que es de nosotros, porque entendemos que nadie lo iba a amar y lo iba a honrar como nosotros sabemos hacer. Esa es la gravedad desde mi criterio de lo que estamos viviendo. Moro. Así es, tenemos aquí un testimonio de Juana. Dice, perder un ser querido es difícil, pero perder 5 en 15 días es aún más difícil. ¿Eso cómo se supera si a eso le agregamos que era la mamá y el hermano? Es una pérdida múltiple. Definitivamente necesita la asistencia urgente de un especialista que le haga entender que el tema no es la cantidad o el volumen de seres queridos perdidos, sino el tiempo. Porque apenas estás asimilando que alguien ya se fue cuando te llegó el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y entonces yo les digo mucho, llega un momento donde volteamos al cielo o al donde caiga y le decimos, ya que te debo, ¿no? Mira, con este te lo pago, quedamos a mano, no me conoces, no te conozco, ya de verdad no quiero más, porque no tengo ni siquiera el tiempo, la posibilidad de sufrir al que se acaba de ir, o al que se está yendo, y el miedo que nos queda de ahora, ¿quién sigue? Sí, ajá. O sea, vamos a ver entonces ahora quién sigue, porque si lleva 1 o 2, ¿cuántos más? Y en estas épocas, ese caso fue muy común en diferentes lugares. Sí, claro. Hubo familias que se perdieron completamente. Es más, hubo familiares que murieron y no supo uno que murió el otro, y así. De hecho, ha habido casos que realmente, dices, son impactantes. Honestamente, yo es donde, con justa razón, yo digo, necesitamos quien nos ayude. Dentro de la sabiduría de la gente, dentro de la sabiduría del pueblo, sabemos que hay gente que a lo mejor no tiene la especialidad de haber estudiado tanatología, pero ya la experiencia le ha dado ciertas armas, ciertas formas de conocer, y a lo mejor nos pueden medio guiar, pero hay momentos en que sí requerimos de un especialista como Fer, o de alguien dedicado a esto, porque pues no entendemos. Primero, no aceptamos, que es la primera. No entendemos y decimos y no, y no, y no, y de ahí del no me sacas. Y en ese proceso es donde yo creo que la salud del doliente se está deteriorando. Así, claro. No solamente la mental, se empieza a deteriorar también la salud física. Y lógicamente la salud psicológica. Y ya no digamos la espiritual. No bueno, hay todo pero aquí tocas un punto... lo espiritual. Cuando tú te metes en la cuestión espiritual, que digo, no tiene nada que ver con la religión, porque mucha gente sí, piensa que cuando tú hablas de espiritual estás hablando de religión, y nada que ver. Cuando tú empiezas a meterte a la espiritualidad, es algo muy similar a la tanatología, y entiendes muchas cosas del porqué de la vida, de por qué pasan tantas cosas en la vida, y que todo es un proceso. Entonces, cuando tú te empiezas a abrir en esto y pasan estas situaciones, pues sí, obviamente hay un duelo, porque es lógico, las pérdidas, cualquier pérdida es dolorosa, y más la de un ser humano, y más la de un familiar allegado, como es la de mamá, papá, hijo, esposo, esposa, hermanos. Pero cuando tú entras a esta cuestión de la espiritualidad, es algo muy similar a la tanatología. Entonces, ya te das cuenta de que todo esto es parte de la vida. Claro, pero cuando llegas ahí, sí, cuando mientras llegas ahí, ya la salud física, la mental y la emocional, exactamente, ya te llevó a la... Exactamente. Y además hay algo bien interesante, no en todos los casos. Sí. No en todos los casos, aunque tengas una preparación, yo por eso les digo a mis pacientes, no idealicen a los especialistas de la salud. Somos humanos. Aunque tengamos las herramientas, digo, nosotros lo vivimos en casa, mi papá enfermó de, pues todo parecía ser COVID, pero no tuvimos la certeza, él inclusive ocupó oxígeno y demás, y siendo yo la tanatóloga, todos los días vivía con el miedo de qué iba a pasar si él se moría. Aunque yo sabía que era una probabilidad que tenía del 80-90%, todos los días yo tenía ese miedo, porque además
Tengo 2 hijos, en ese momento estaba yo embarazada de mi segundo bebé, pero el primero tiene 3 años y mi papá es su segundo papá. Entonces yo decía, ¿cómo se lo voy a explicar? Claro. A pesar de que yo siempre atiendo a mis pacientitos infantes y les cuento una historia y se los hago ameno, yo no sabía cómo se lo iba a manejar a mi hijo, porque sabía cuánto lo ama, porque sabía lo que significaba, porque veía cómo lo sufría no poder entrar a la habitación a verlo, porque pues estaba aislado en casa y todo el protocolo yo decía, Señor, mis herramientas hoy para mí, pues me hacen los mandados. Sí, es cierto, porque a mí me pasa algo similar, porque yo, por ejemplo, mis papás, pues ya son adultos mayores, ¿no? Entonces tú como hija ya estás consciente, como hablábamos hace rato, de que, bueno, ya están grandes, más de 70 años, y en cualquier momento, por X razón, se te van a ir. Pero cuando tienes al hijo o a los hijos, que son los abuelitos, son también los segundos papás, entonces ya no sufres por ti, sufres por el hijo, porque dices, chin, ¿cómo mi hijo de 14 años, si le pasa algo al abuelito, le voy a dar a entender esto? Claro. Entonces, ahí dices tú, pues sí, o sea, la espiritualidad sí sirve en mí, sí, porque claro. Es proceso para mí, que yo entiendo que se tiene que ir la persona, pero de repente te la cambia la vida, porque dices tú, a ver, ¿cómo le vas a explicar a tu hijo que su papá realmente se acaba de ir, sí, o claro. su segunda mamá se acaba de ir, ¿no? Cuando están tan apegados con los abuelos. Que la realidad es que los niños hasta los 7 años tienen una capacidad impresionante para entender la muerte. Sí, ¿verdad? No tienen como tanto problema en la comprensión, el problema somos los adultos. Sí. Y sorprendente, porque ¿qué crees? Que mi hijo de 14 años, a veces yo lo regaño porque sale mucho en la bici, le digo, ten cuidado, te puede pasar. Mamá, si me pasa algo, es porque me tiene que pasar. Y yo así de, pues sí, pero no vamos a estar esperando a que te pase, ¿no? Es el proceso de la vida, mamá. O sea, si me tengo que enfermar, si me voy a morir, y te quedas así de, wow, o sea, ya me estás superando, ¿no? Pero tu mente, como mamá, también dices, o sea, a lo mejor él te externa eso, pero cuando se enfrente a la realidad, no sabes si realmente va a actuar de, ok, es normal, o realmente se va a ir para abajo, ¿no? Claro. Entonces, sí, es cierto lo que dices. Sí. Fíjate, qué importante, qué importante. Sabemos, tú nos lo acabas de comentar, Fer, hay las etapas del duelo. ¿Cuáles serían las principales etapas del duelo? La primera es la negación. O sea, definitivamente niegas lo que está pasando, no quieres verlo, sabes que está pasando, funcionas conforme a eso, porque tienes que vivir el proceso, pero lo niegas. Ajá. Te entra esa parte de la ira, que es la siguiente etapa. En realidad, la primera etapa del duelo y la última no son negociables, esas no se mueven, que es la negación y la aceptación. Okay. Son las 2 emociones inamovibles dentro del proceso, pero todas las demás sí son como, primero te puedes enojar o puedes negociar a la hora de saber que se está muriendo o que ya se murió, y si me lo dejas tantito más. Mira, nada más tantito más, ¿no? O sea, hacemos el intercambio y tú solito te empiezas a hacer tus propias historias y a negociarse con tu poder superior para ver si le vuelve a latir el corazón. Esa parte puede suceder. Entras en esa parte de la negación, la ira, la negociación, el intercambio, hasta llegar a la aceptación. O sea, ya cuando dices, bueno, ok, está bien, está pasando, tengo que sentirlo. Yo la verdad es que siempre les digo esta parte, siéntanlo, no se nieguen a vivirlo, porque está sucediendo y porque es más fácil que lo vivas en tiempo real que a destiempo, porque entonces a destiempo ya le encuentras otras cosas. Y una cosa que decías aquí bien importante es que sufrimos de más, sí sufrimos de más, porque al final del día yo les digo que se le llora más al remordimiento que al dolor de haber hecho lo correcto. Entonces, eso es crucial. Fer, qué interesante, pero vamos a un corte comercial y regresamos cada momento se pone mejor. No te pierdas todos los jueves a las 7 de la tarde. Hablemos Derecho, con Jan Valjean y Martín Hernández, donde se abordarán temas de cultura jurídica y temas de interés general. Un programa exclusivo de Bitácora Multimedios. Escúchanos todos los miércoles por Bitácora Radio. En punto de las 7 de la noche.
Líderes de opinión con Moreno y Mondragón. Un programa de análisis político, social, cultural, educacional y algo más. No te lo puedes perder. Líderes de opinión con Moreno y Mondragón. Todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Moreno y Mondragón son Líderes de opinión. Soy Lina Salinas. Te invito a escuchar tu programa Todo Mujer, todos los viernes de 1 a 2 de la tarde, donde abordaremos las diferentes problemáticas a las que se enfrenta día a día toda mujer, en exclusiva por Bitácora Radio. Bueno amigos, pues ya regresamos de nuestro corte comercial y pues saludamos a toda la gente que se está aquí sintonizando y recordarles que nos sigan por favor en redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, así que amigos, si ahorita no pueden ver el programa, lo pueden ver en diferido, tanto en YouTube como en Facebook, y ayúdenos a compartir. De verdad que todo esto que nos está diciendo la tanatóloga es bien importante saberlo, aprenderlo, entenderlo, y bueno, en algunos casos fuertes, pues pedir ayuda. Fuertes y no fuertes. Sí, ¿verdad? Sí, yo la verdad es que creo que la tanatología debe ser la base de la vida. Claro. Uno de los principales causantes de todo el dolor es el no aceptar la parte de la transición en general, ¿no? Y pues en estos tiempos de COVID y de pandemia y donde hemos perdido pues no nada más a la gente, sino el trabajo, nuestra estabilidad económica, la estabilidad de nuestras relaciones por la incertidumbre del qué va a pasar y demás, yo sí creo de vital importancia que debemos de recurrir a un especialista. Excelente. Voy a robarles 30 segundos. Algunos de los televidentes se acercan a nosotros para que les mandemos saludos. Pero ahora sí me llamó mucho la atención un amigo que él es maestro. Él es maestro de una escuela, el maestro Marco. Él es maestro de la escuela Adolfo López Mateos del Márquez. Como saben, acaba de ser el Día del Niño. Sí. Y me pidió de favor que si podía mandarle un saludo a sus niños de sexto A. Entonces a los alumnos de sexto A, alumnos y alumnas, les quiero mandar un saludo de parte de su servidor Joel Reséndiz, que al igual de ser conductor de este programa, soy coordinador del área de veteranos de Cruz Roja, y quiero mandarles un saludo y próximamente por ahí les enviaré algo más formal a estos niños de la escuela Adolfo López Mateos del Márquez Querétaro. Listo, Marcos, cubierto. Y tengo más saludos para enviar, pero créanme que este tema es bien interesante y el tiempo se empieza a ir poco a poco. Por eso me gustaría, Fer, si nos pudieras ir dando, aunque algunos a lo mejor ya los tratamos, los puntos más importantes para llevar el duelo, no sé si esté bien decirlo, pero de la mejor manera o de la manera que más pronto pueda aceptar cualquier doliente la pérdida de algún ser querido. Definitivamente el duelo se puede llevar de una manera armoniosa y amorosa. Sí. Si nosotros buscamos la asistencia de un especialista en el tema, de un especialista que esté enfocado en ver la parte fructífera y objetiva de la pérdida, sí podemos alcanzarla. Yo creo que lo primero es buscar ayuda, reconocer que necesitamos la ayuda, porque aquí pasa algo bien interesante, ¿no? A mí me hablan y, oye, ¿cuándo puedes atender a mi mamá porque mi papá se murió? ¿Quién está pidiendo la ayuda? Pues la hija. ¿Quién ocupa la ayuda? La hija. La hija. La mamá no, porque la mamá no la está pidiendo. La hija cree que la mamá necesita la ayuda porque es su compañero de vida el que se murió, pero mientras la mamá no diga, hija, necesito buscar ayuda, ella no necesita la ayuda. Más realmente lo que le dolió fue a la hija perder al papá, ¿no? Exacto. Entonces, sí, como tal, reconocer que necesitamos ayuda, que hay alguien que nos puede ayudar. Definitivamente les digo, hoy en día habemos muchísimos. Hace 5 o 7 años, 1, 2, 3 perdidos por ahí andábamos. Hoy ya cada vez que yo entro y veo ya fulano, ya sutana, ya perenganos, se empezaron a preparar. Entonces es buscar un especialista que nos pueda dar una razón objetiva de la pérdida, que nos haga abrir el entendimiento a esta parte como un proceso natural, porque cuando tú lo normalizas, deja de ser una impresión tan extraordinaria. Eso es vital. Perdón, ahorita que tú dijiste con un proceso natural, yo sí quisiera que tú me digas si estoy en lo correcto o no en lo correcto. Porque hay alguien que piensa
que cuando alguien aceptó la pérdida de una persona es como dejarlo de querer, y no es cierto. No, claro que no. Aceptar que es una pérdida natural no quiere decir que dejo de querer a mi familiar que falleció. Es que estoy aceptando que él ya falleció, pero nadie va a saber si lo dejé de querer o no dejé de querer. Y hay una confusión ahí muy fuerte. Lo que pasa es que a mí me gusta escuchar mucho a Odín Dupero, ¿no? Y Odín dice que cuando la gente muere, los demás solemos decir muchas tonterías. Entonces una de esas es eso, no vayas a buscar terapia porque lo vas a olvidar, lo vas a dejar de querer. Y entonces cuando la gente ya conmigo me dice, es que yo no lo quiero dejar de querer, ni lo quiero olvidar, y le digo, no, la intención es que lo siga recordando, porque la realidad es que la gente muere cuando dejamos de tenerlos presentes. Y hay mucha gente viva muerta, que ella un día nos dejó de interesar y salió de nuestro plan. Ajá, punto. Okay. Y hay gente que está muerta y en realidad está viva porque la seguimos teniendo presente. Entonces yo les digo, la intención de la terapia como tal es que aprendas a vivir con esa pérdida sin que la sufras. ¿Te va a doler? Sí, unos días más, otros días menos, pero al final del día vas a resignificarla. Entonces vas a entender que es un proceso natural, que no tiene por qué sufrirlo, que tienes que sentirlo, que un día te va a doler más, otro día menos, pero que vas a poder resignificarlo, vas a entender cómo lo vas a honrar. Y entonces la idea es que aprendas a vivir con eso sin que te afecte. Esa es el propósito, esa es la objetividad de la terapia inclusiva en la parte de la tanatología y de todos los temas en la vida, ¿no? Entonces, aprender a entender que es un proceso natural, que nos tiene que doler, que lo tenemos que sentir, pero que no por eso lo vamos a sufrir o padecer toda la vida. Yo les digo, no dejen de llorar, lloren, cuando se les antoje llorar por él, lloren, ¿no? Pero tantito y ya. Sí, sí, o sea, tampoco es andar, digo, antes estiraba que de luto 6 meses, 1 año de negro desde los chones. Les digo, no, pues pónganse los chones blancos, aunque lo demás lo traigan de colores. O sea, no tiene nada que ver eso de que el luto se lleva en el corazón. Pues sí, pero también al corazón hay que darle armonía porque el dolor lo mata. Y no te puedes morir con tu muerto, él ya cumplió su estado cíclico, lo vivió. Lo ideal es que sigamos viviendo en honor a él de manera armoniosa, amorosa, que digas, en tu honor voy a hacer algo bueno con mi vida. Exactamente, fíjate que qué bueno, y esa era la intención de este programa. El hecho de la tanatología no iba solamente para saber aceptar la pérdida, era para evitar que el doliente se enfermara más, claro. Ya no nada más emocionalmente, sino más en cuestión física. La emoción te va a causar un problema físico. Entonces la importancia de la tanatología es, para los que estamos vivos en este momento, es si sufrimos la pérdida de un ser querido, es que no me enferme, claro. Que no me enferme. Eso no significa que no quiero a la persona que partió. Eso significa que estoy aceptando y que de alguna manera quiero, de alguna manera, estar bien. Claro. Porque a la larga, ¿qué va a pasar? Perdón, Fer. Mucha gente pierde un ser querido y tiene problemas hasta para las cuestiones legales. No tiene cabeza para pensar, no sabe qué hacer, y si no se quedó un testamento, y si no se quedó bien arreglado. Por eso yo admiro a la gente que deja preparado todo. Y que dice, algún día me voy a ir y dejé todo preparado para que mis dolientes no sufran. Pero aún así, esta vez cuando dejan las cosas preparadas, el doliente sufre mucho. Ah, sí, claro. Pero volvemos a lo mismo, es la parte de la falta de información. Yo la verdad es que con esto quiero cerrar. Sí los invito a que se preparen con respecto al tema. Tenemos derecho de decir, el día que yo me muera quiero que sea así. Ya ves, definitivamente. Lupita, yo quiero que sea así. Definitivamente, quiero que esté fulano, no quiero que le avisen a sutano, quiero que me cambien así, quiero que no me cambien. Sí, es tu derecho. Es tu derecho, porque al final del día, cuando tú naciste, también elegiste cómo querías nacer. Que digo, a lo mejor eso yo espero tener la fortuna de volver y platicarlo en otro programa, claro, de sí. todos los contratos que tenemos cuando vamos a nacer y cómo es que pactamos a nuestra familia y demás, ¿no? Entonces, si tú eliges cómo nacer, también tienes derecho a elegir cómo quieres morir y dejarlo estipulado. Y pues bueno, por si sí o si no, si me voy hoy, mañana o después de un proceso de enfermedad que no es lo idóneo, porque claro. Yo la verdad es que les digo a mis pacientes, hay un libro que se llama La enfermedad como camino, de Luis L. Hay,
Y yo entendí en ese libro que tenemos el derecho también de decir, el día que yo me muera, quiero acabar como un refrigerador viejo, solamente dejar de funcionar una noche, dormido, sin que nadie me duela, ¿no? Sin que nada me duela. Pero bueno, estamos acostumbrados a que las enfermedades nos lleven a la tumba. Entonces es cambiar como esa idiosincrasia. Y sí invitarlos a decir, yo quiero dejar esto es lo que yo quiero que se viva cuando yo me muera, ¿sí? Punto. Pero eso solamente se consigue con una fuente de información asertiva y con una apertura de conciencia que te haga saber que es tu derecho desde la parte armoniosa y que cuando amas tanto a alguien debes de dejarlo ir con esta conciencia de que un día nos vamos a reencontrar, porque además la muerte es el eterno sueño de la vida. Ahí empezamos a vivir. Amigos, todos los datos de Fer los vamos a publicar en nuestro programa, pero Fer, ¿hay algún, no sé, manejas alguna red social, algún número telefónico donde te puedan tengo llamar? una página en Facebook que se llama Cara Holistic, así se llama mi establecimiento. Yo estoy ubicada en la zona oriente de San Juan del Río, en el fraccionamiento La Esmeralda. Todo es con previa cita porque acabo de ser mamá, tengo un bebito de 23 días, entonces la verdad es que estoy adaptándome, sin embargo, gracias a Dios tengo mucho trabajo y pues bueno, estoy nuevamente en mis actividades, pero me pueden mandar un WhatsApp al 427-5647, nos ponemos de acuerdo, yo estoy trabajando sobre cita los 7 días de la semana. Correcto. De todos modos vamos a publicar toda la información del programa, amigos, en los comentarios, por si ustedes gustan, tienen alguna duda, quieren hacer con una cita con Fer, yo les comento que ya un familiar está acercándose con ella y créanme que tenemos muy buenos comentarios. Muchas Morito, gracias. ¿algo que quisieras comentar? A mí me entierran con mi uniforme y con mis muñecos de ovnis y extraterrestres. Ya dije, que quede acentuado aquí en el programa. Qué bueno, pues yo estoy de testigo de así, nada más convence a tus papás, por favor. No, ya les dije. ¿Ya no hay problema? Ya les dije. Te vamos a ser tu guardia de honor y todo, como debe de ser. Claro, y yo no sé cómo le vas a hacer, pero de que baja un ovni, baja un ovni. O sea. Como todavía no llego a ese plano, pero voy a ver qué hago, pero voy a tratar de lograr. Yo creo que tú lo vas a bajar, vas a ver. Seguramente. Sí. Pues pero amigos, bueno, fíjense que esto es muy interesante. La verdad, yo los invito a que sigan compartiendo, de verdad, y pregunten. Recuerden que el preguntar nos hace ser más sabios cada vez. El no preguntar nos hace ser más ignorantes. Entonces, no nos quedemos en ignorancia, preguntemos. Si no queremos hacerlo en el programa, se pueden acercar a nosotros, ya saben, de alguna manera. Nosotros no somos los especialistas, traemos a los especialistas aquí en los temas, y recuerden que la salud integral es prevenir las enfermedades también. Entonces, yo creo que no es muy sano perder un querido y estar toda la familia enferma. Probablemente una cosa es el duelo y otra cosa es estar enfermo emocionalmente y enfermo físicamente por la persona que se nos fue. Para cerrar yo, hay algo que siempre he escuchado que dice: a ti no te gustaría que la persona que se fue te vea en este momento, en este estado. Claro. Hazlo, hónralo de la mejor manera y es haciendo las cosas positivas, lógicamente, que le gustaban que hicieras. Claro. Así es. Bueno, pues yo quiero agradecer a Fer por haber asistido al programa. Gracias a ustedes. Esperemos que no sea el único, queremos tenerte en más programas aquí porque, Claro que híjole, sí. hay muchas cosas que debe conocer la gente. Y aunque lo parezca que no, pero sí, todo esto que tú comentaste tiene mucho que ver con la salud. Así es. Entonces, pues te vamos a invitar a otros programas. Claro que sí, yo dispuesta, aquí estaré con mucho gusto. Muchas gracias, Fer. Y bueno, pues hemos llegado al final, pero antes de irnos... Va a recibir ahorita el medicamento. Recuerden que todos los martes después del programa, Moro está en las instalaciones de la Cruz Roja recibiendo el medicamento que van a donar y entregando el medicamento que vamos a donar previamente contacto que hayan hecho con nosotros. Recuerden que esa es una actividad de la Coordinación de Veteranos, al igual que estamos haciendo la entrega cada quincena de pan y café en los hospitales, y recuerden también que estamos en época de colecta. Los que aún confían y creen en la institución, por favor aporten. Los que no creen ya en la institución, vayan y chequen lo que es la institución para que vean que todos esos recursos realmente se aplican en la gente que lo requiere. Amigos, les agradezco. Así es, así que ahí los espero ahorita de 6 a 7 en la Cruz Roja para que los que quieran y gusten donar medicamentos que no ocupan, ahí vamos a estar. Así ¿vale? es.
Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, compartiendo, escribiéndonos. Un saludo a todos, te mandan saludar, Fera, felicitar. Linda Iselo te manda felicitar, la Güera Cabañas también te manda saludos. Y de verdad, muchísimas gracias. Pues los esperamos el próximo martes en un programa más de Salud Integral. Se despide su amiga Alma Moronati, que pasen una excelente tarde. Hasta la próxima. Cuídense mucho, ya lo saben.